Muy buenos días, damos gracias a Dios que nos podemos encontrar nuevamente en este lugar compartiendo la palabra del Señor. Bienvenidos a todos los que nos están viendo desde diferentes lugares, zonas aquí de la ciudad y quizás de otras provincias, países. Agradecemos a Dios que podemos por este medio virtual y también por aplicación de WhatsApp llegar a muchos lugares, a muchos oyentes. Y qué bueno es poder estar un primer día de la semana compartiendo una reunión y así estudiando la palabra del Señor para poder fortalecernos de esta forma. Y damos gracias a Dios que Él nos ayuda. Así que desde ya, todos bienvenidos y esperamos poder tener un grato tiempo juntos en el estudio de las Escrituras para así poder avanzar algo más en el conocimiento de lo que el Señor nos puede dar en su palabra. Vamos a seguir en este tiempo con lo que es el final del capítulo 2 de Hechos. Nosotros estuvimos estudiando tres partes desde el versículo 1 y de alguna manera fuimos dilucidando lo que es la llegada del Espíritu Santo, la demostración de poder y a la vez el inicio de la iglesia de Cristo. En este estudio en particular vamos a ver lo relacionado ya a lo que es el nacimiento de los primeros creyentes posteriores a los 120 que estaban en la casa orando durante 10 días desde que el Señor se fue, ascendió al cielo y ahora también van a añadirse 3.000 personas más a estos 120 que habían recibido al Espíritu Santo y ahora otros más lo harían. Todos ellos, por supuesto, como dijimos, israelitas, todos habían entendido bien el mensaje de salvación predicado por Pedro y ahora vamos a ver el tope final de ese mensaje, versículo 36, y veremos la reacción de los que oyeron por primera vez el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ya entrando en el nuevo pacto, y vamos a ver cómo siguió, cómo empezó esa iglesia y las costumbres que esa iglesia tenía. Así que todo esto, con la ayuda del Señor, vamos a verlo en este estudio que nos toca hoy. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para que Él nos ayude y nos guíe en este tiempo. Padre nuestro, muchas gracias por esta hora y por este tiempo que nos das. Gracias por la oportunidad de una vez más poder exponer tu palabra y poder de alguna manera también adquirir conocimiento. Pedimos que tu Espíritu nos ilumine, nos ayude y nos dé fuerzas en nuestros pensamientos y mentes y corazones para poder absorber todo aquello que tienes preparado para nosotros. Te rogamos, nuestro Dios, que ilumines el pensamiento de cada uno y gracias, Señor, por la libertad que tenemos de estudiar las sanas escrituras. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos todo esto. Amén. Bueno, hoy vamos a comenzar desde el versículo 36 hasta el final, el 47. Esperamos quizás quienes nos están acompañando puedan tener sus Biblias y así podemos juntos participar en la lectura que haremos de este fragmento o texto que vamos a estudiar. Dice versículo 36 en adelante: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Entonces, al oír esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame.
y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra con alegría fueron bautizados, y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común, y vendían las posesiones y los bienes y lo repartían a todos según la necesidad que tenían cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo fervor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bien, hasta aquí, y es el final de este capítulo y del estudio que vamos a hacer de Hechos capítulo 2, lo que fue la llegada poderosa del Espíritu Santo para la predicación del Evangelio. Quiero aclarar algo antes de entrar al desarrollo desde el versículo 36, que la llegada del Espíritu Santo en poder no fue principalmente para hacer milagros y señales para que todos se admiraran y para que todos puedan decir: este es el poder de Dios, sino más bien lo que hizo el Espíritu Santo en su llegada, y el enfoque principal era poder presentar a través de los apóstoles, de los labios de los apóstoles, presentar por primera vez el mensaje de salvación a esta iglesia israelita naciente. Es importante que nosotros entendamos que el enfoque del Espíritu Santo en el libro de Hechos no es tanto la demostración de poder y milagros o señales, era parte del ministerio transitorio del Espíritu a través de los apóstoles hasta que la Escritura se completara en todo en lo que era el primer siglo. Pero el Espíritu Santo tenía un enfoque muy distinto al que muchas veces en las iglesias se cree. El Espíritu Santo lo que más quería era que la gente entendiera la palabra de Dios, el mensaje, y que llegaran al arrepentimiento de pecado. Ese era el principal propósito que está en el libro de Hechos en relación al ministerio del Espíritu Santo. No cabe duda que las señales y milagros que hicieron los apóstoles, por sobre todo en la iglesia compuesta principalmente por israelitas, no tanto entre gentiles, como dijimos, hubo milagros entre los gentiles algunas que otras veces, pero no a la cantidad que se ve en relación a la iglesia compuesta de Israel. Como dijimos, Pablo en Corintios dice: el judío busca señal y el griego sabiduría. Entonces, las señales eran para Israel, eran para esa iglesia, o no tanto para la iglesia, en realidad para los incrédulos israelitas, porque ellos desde el Antiguo Testamento ya estaban acostumbrados al tema de señales y prodigios que el Señor hacía en el pueblo. Desde que salen como nación de Egipto, los prodigios y los milagros, las señales, fueron hechas desde las plagas, incluso antes de salir. Todo era algo que Dios hacía para que los israelitas entendieran que Él era el Dios del cielo y el Todopoderoso, que Él era el Yo Soy. Y aunque ellos sabían y a veces se rebelaban, e incluso por 400 años Dios hizo silencio en dar su palabra, no dio milagros, no dio señales, no dio nada. Lo único que tenían ya los espirituales israelitas en ese tiempo, no eran todos espirituales, pero los que tenían temor de Dios, lo único que les quedaba era la palabra escrita que se había mantenido por copias desde Moisés hasta
los tiempos de nuestro Señor Jesucristo cuando Él iba a nacer. Es importante entender que el Espíritu Santo no va a llevar a que la gente crea un evangelio de milagros y sanidades. Lo que el Espíritu Santo va a llevar es con toda devoción a la palabra de Cristo. Acuérdense que en Juan, vamos a leer ese pasaje como un poco extra a nuestro estudio, pero creo que es bueno que entendamos esto sin perder lo que es el ministerio del Espíritu de Dios en el libro de Hechos. Versículo 12 del capítulo 16 de Juan dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Jesús, repito, les dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Sigue, versículo 13: pero cuando venga aquel, el Espíritu de verdad, Él, escuchen bien, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él, y escúchenme, otro ministerio del Espíritu Santo en el libro de Hechos: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Glorificar a Cristo en el sentido de la obra que hacían los apóstoles, y también glorificar la verdad de Cristo. Y vamos al capítulo 17 de Juan, un poquito más adelante, versículo 17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Volvamos otra vez al 13, al principio: pero cuando venga aquel, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda no es las verdades, la verdad. Jesús en su oración sacerdotal dice que esa verdad es la palabra de Él. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, la palabra de Dios. Lo que el Espíritu Santo hizo en la primera predicación es citar una tras otra las Escrituras a través de Pedro, hacer notar que todo lo que había sucedido con Jesús, todo lo que había sucedido esos últimos días, desde el juicio que se hizo en la noche que fue arrestado, hasta la resurrección e incluso la ascensión de nuestro Señor Jesús al cielo, todo lo que había pasado estaba estipulado en las escrituras y profetizado, y de esa forma se cumplió todo en forma literal y al 100% en la persona de Jesús. Nosotros, si venimos leyendo desde el versículo 22 de Hechos 2, nos damos cuenta que Pedro comienza su mensaje, comienza a hablar la palabra de Dios citando desde la profecía de Joel, para poder de alguna manera contrarrestar el pensamiento de los que decían que estaban borrachos. Hace ver que todo lo que ellos estaban viendo era el cumplimiento de la profecía de Joel en su primera etapa. En la segunda etapa, que habla cuando el sol se convertirá en sangre, la luna se convertirá en sangre, el sol no dará su resplandor, y todo eso todavía no se cumplió. Pero eso se va a cumplir entre la llegada del Espíritu Santo y después de la salida del Espíritu Santo con la iglesia de este mundo. Llegará la segunda etapa de esa profecía, donde el sol no dará su resplandor y la luna se convertirá en sangre. Muchos hoy creen que todas las lunas rojas o lunas rosadas que vemos en el cielo en estos últimos años, que prácticamente desde 2015, que incluso hubieran 4 lunas, se cree que son señales que Dios está mandando principalmente a Israel, no a la iglesia, pero la iglesia aprovecha y ve esas señales como el posible regreso en el arrebatamiento de la iglesia del Señor por los suyos, por los creyentes en Cristo. Posiblemente eso pueda ser así, pueda ser algo real. Ahora, eso no nos anuncia ni una fecha específica también o algo por el estilo, sino nos anuncia la cercanía que hay del Señor por su iglesia. Pero a nosotros se nos dice que debemos velar, tenemos que estar velando y ser sobrios. Así que
Lo que hace el Espíritu Santo desde el comienzo del libro de Hechos es llevar a los incrédulos, en este caso israelitas, tanto hebreos como helenistas, porque cuando se habla de griegos, por ejemplo en el capítulo 6, que las viudas hebreas eran más atendidas que las viudas griegas, o helenistas, sería la palabra más correctamente, esos eran israelitas, todos eran israelitas. Hasta el capítulo 7 no hay gentiles en la iglesia. Recién a partir del capítulo 8 entran los samaritanos y en el capítulo 10 entran con su familia y amigos que habían estado en su casa, que es Cornelio. Ahí recién llegan los gentiles el mensaje por Pedro, y Pedro cumple así la palabra de Cristo, que él abriría las llaves a los 3 grupos que se mencionan, 4 grupos que se mencionan en el capítulo 1, versículo 8. Jerusalén, Judea, que esto pasó en este mensaje, y a partir hasta el capítulo 5, y después en el capítulo 8 está abriendo a Samaria y abre a los gentiles cuando predica por primera vez en una casa de gentiles en Hechos capítulo 10. Es importante que entendamos que todo el proceso de la predicación del evangelio inicial en la venida del Espíritu Santo siempre se correspondió con la palabra de Dios. Como dice Pablo, que a Dios le agradó a llevar sabiduría y el evangelio por la locura de la predicación, porque para el mundo era locura la cruz de Cristo. Para el mundo era algo que no se puede entender, cómo una persona que murió atrozmente en la cruz puede llegar a salvar a alguien. Pero el Espíritu Santo de alguna manera iluminó muchos corazones para que de esa forma puedan llegar al evangelio. Dice el versículo 36, después de todo esto que Pedro les dijo, les habló de la muerte, de la sepultura, de la resurrección, y cómo David ya había anunciado en los salmos, tanto en el 16 como en el 110, todo lo que fue el momento y el tiempo de los 3 días y 3 noches, y cómo Dios también había levantado a Jesús. Dice el versículo 32, para reanudar un poquito más fácil lo que vamos a entrar al 36, dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, hablando de ellos, de los discípulos y esos 120 que habían visto también a Jesús resucitado. Así que levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ahora vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y esos enemigos, parte de esos enemigos, eran todos estos que estaban escuchando el mensaje del evangelio por primera vez. Si ellos no llegaban a arrepentirse, entonces seguirían siendo enemigos. Sepa pues, dice Pedro, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Todo lo que pasó, aunque Él murió, fue juzgado injustamente, pero también resucitó y ascendió a los cielos, ese era el mismo Jesús que enseñó por 3 años en su ministerio terrenal, hablando, citando escrituras, hablando de lo que decían los profetas, los salmos, la ley, enseñando al pueblo la doctrina del reino de los cielos. Ellos entendían, los israelitas, la palabra de Dios, pero ahora Pedro les hace ver: sepa pues ciertísimamente toda la casa de, y no dice la casa del mundo, del país tal, dice de Israel. Este mensaje que se predicó aquí fue hecho pura y exclusivamente a israelitas,
que vivían en Israel y los que vivían en los diferentes países por causa de la diáspora judía en el segundo siglo antes de Cristo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, aunque los romanos hicieron la crucifixión, la culpa no era de los romanos, la culpa era de ellos. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. A ese que ustedes crucificaron, que mataron y soliviantaron al pueblo para que grite, crucifícale, crucifícale, porque la palabra de ellos fue la que indujo a Pilato a autorizar la crucifixión de nuestro Señor Jesús. No es que posiblemente muchos de los que estaban en esta multitud eran fariseos, escribas, saduceos, herodianos que estaban allí, publicanos, todos los que trabajaban de alguna manera o se codeaban con la política romana, estaban escuchando esto. Obviamente que le habrá retenido los dientes, le habrán de alguna manera forzado la lengua para decir un montón de cosas a Pedro, pero el Espíritu Santo dio tanto poder en la palabra, fue tan poderosa la palabra que predicaba por obra del Espíritu Santo Pedro, que este mensaje no produjo lo que por ahí se quisiera esperar, porque fue una acusación fuerte. Si Dios le hizo Señor y Cristo, y ellos habían crucificado, estaban peleando directamente contra Dios, como dice el capítulo 5, en palabras de Gamaliel, cuando se habla de que querían matar o castigar o encarcelar a Pedro y a Juan porque seguían predicando la palabra. Y Gamaliel les dijo, no seáis aliados luchando contra Dios. Lo que de alguna manera hicieron todos estos israelitas que estaban escuchando y que llegaron y se quedaron hasta la fiesta de Pentecostés, lo que hicieron ellos, de alguna manera, era verdaderamente ensañarse contra el Hijo de Dios, contra el que era el Señor y Cristo ahora para Israel y el mundo entero. Porque aunque Él era Señor y Cristo para Israel, pero también sería para el mundo entero. Entonces, al oír esto, fueron compungidos de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Qué bendita actitud tuvieron los oyentes de este mensaje, porque en el versículo 36 de alguna manera ya termina el mensaje de Pedro. El Espíritu Santo habló por primera vez por boca de Pedro y les hizo ver todo lo que ellos habían hecho. El Espíritu Santo estaba obrando en Pedro, hablando como el emisor del mensaje y a todos los otros que estaban ahí. Por eso cuando vimos la parte de las lenguas, no vamos a repetir mucho eso, pero cuando vimos la parte de las lenguas dice que ellos hablaban las maravillas de Dios en las lenguas que habían nacido. O sea, Pedro hablaba, pero muchos estaban traduciendo el mensaje de Pedro a los idiomas de todos estos israelitas que se habían juntado para la fiesta de Pentecostés, porque fue en ese momento que vino el Espíritu Santo. En esa fiesta, el Espíritu de Dios habló, pero también iba traduciendo en los idiomas de los helenistas, de los que habían venido de otras zonas, que no hablaban mucho el arameo o el hebreo, y fue predicado el Evangelio. Y él estaba obrando también en los corazones y mentes de todos estos que habían escuchado el mensaje. Quiero decirles una cosa. Aquí nos va a decir que fueron 3.000 los que se añadieron, 3.000 personas, pero no eran solo 3.000 los que estaban oyendo en esa ocasión. No sabemos si eran quizás 10.000, 12.000, 15.000 personas en Jerusalén que estaban oyendo la palabra de Dios. Era mucho el gentío que había, pero de todos esos que escucharon, de esos miles y miles que escucharon el mensaje, 3.000 de ellos se arrepienten. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibirían el Espíritu Santo como don, así como ellos lo habían recibido al principio de este capítulo. El Espíritu Santo ahora estaba habitando en unos 120 que habían estado orando en la casa
10 días, y eso les hizo a ellos poder predicar, hablar y animar a todo el resto del pueblo. Ahora, hay una actitud dice incluso, varones hermanos, ¿qué haremos? Hablando a los predicadores, a aquellos que estaban predicando. Por eso digo que no era solo Pedro el que predicaba. O puede ser que Pedro era el predicador principal, pero estaba siendo traducido. Por eso le dice, varones hermanos, ¿qué haremos? Se preguntaron todos y decían, ¿qué vamos a hacer? Posiblemente las palabras de Pedro en el versículo 38 también la dijeron los otros en esos idiomas y lenguas que habían nacido estas personas. Quiero decirles que las lenguas, hermanos, como hemos visto en otros estudios que hicimos en los anteriores, de Hechos 2, las lenguas eran idiomas en los que ellos habían nacido y eran señales para los incrédulos, no para los creyentes. Pero señales ¿en qué sentido? Para la predicación. Era un milagro que Dios producía en el lenguaje de los que predicaban el evangelio para hablar en esa lengua que no sea arameo o hebreo, que era lo que se estaba hablando siempre en Israel. Es importante que entendamos esto. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Primer paso, primera actitud era arrepentimiento. Eso quería decir que ellos debían reconocer que todo lo que venía del Antiguo Testamento, que todo lo que ellos ya conocían como ritos y cultos y ordenanzas del Antiguo Testamento, no era suficiente para salvación. Arrepentirse implicaba que ellos debían reconocer también que fueron los pecadores que llevaron a la cruz a Cristo, que ellos habían pecado al hacer eso. La acusación que Pedro les hace en el versículo 36 es muy fuerte y ellos tenían que reconocer que eso era cierto, eso significaba arrepentimiento. Bueno, esa es la primera parte del arrepentimiento. La otra parte era que también debían reconocer que solo y nadie más que Jesucristo podía salvarles. Que nadie más que ese que fue crucificado y que resucitó a los 3 días era el único que les podía salvar. Nadie más. No podían más los ritos del templo, ni tampoco todos los ritos de fiestas y días de nuevas lunas y demás que Pablo años después escribiendo a la iglesia de Colosas, les hace ver que todo eso no tenía ya más nada de valor para llegar a ser creyentes, para ser cristianos, seguidores de Cristo. Esto ellos debían reconocer. Usted imagínese lo que era para un israelita, que toda la vida, de generaciones tras generaciones atrás de él, que un israelita, todo eso ya no sirve más, que eso no va a funcionar, y ahora dejar todo eso para seguir a Jesús. Renunciar a todo eso. ¿Creen ustedes que no tendrían oposición? ¿Creen que no era algo difícil para ellos renunciar? Quiero decirles, si no fuera por el Espíritu de Dios, que los iluminaba en su entendimiento, esta gente le iba a ser difícil ser convencidas de pecado para poder recibir a Cristo después y tener el Espíritu Santo. Porque ¿para qué iba a venir el Espíritu Santo? El Consolador, como lo llama Jesús en el capítulo 16 de Juan. Para, dice, convencer de pecado al mundo, redarguir de pecado al mundo, de justicia y de juicio. Porque el antiguo pacto estaba terminando. Dice Romanos capítulo 10, versículo 4, el fin de la ley es Cristo. No en el sentido que la ley no sea buena y espiritual, como dice Pablo en Romanos 7, pero ya no se necesitaba el aspecto ceremonial que la ley demandaba para poder de alguna manera cubrir los pecados o ofrendar o demostrar agradecimientos o paz para con Dios. Todo esto ya lo había cumplido Cristo, todo esto lo había hecho Él. Por eso, arrepentirse para toda esta generación, para todos estos oyentes, implicaba una renuncia grandísima, una tradición y una religión que venía de generación en generación durante unos 1500 años ya, desde Moisés
hasta estos días. No era algo sencillo para ellos decir esto no vale más y ahora solo Jesucristo es el único que vale. Por eso Él les dice en la frase siguiente: y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Hoy cuando hacemos los bautismos en la iglesia, lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La pregunta es: ¿por qué Pedro les instó a ellos a hacer en el nombre de Jesucristo y no en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Porque los israelitas no tenían problema con el Padre y con el Espíritu de Dios. Pero sí había un grave problema de reconocer que Jesucristo era Dios, que Él era el Señor y el Mesías, que eso significa Cristo, el Mesías de Israel. El ungido también significa Cristo, el único que podía salvar. La pregunta para estos israelitas era: ¿reconocemos o no? Por eso es importante entender lo que quiere decir Pedro en el versículo 38. Recuerden que en la gran comisión que da Jesús antes de ascender al cielo, en Mateo 28, versículo 19, Él dice: id por todas las naciones y enseñad, y bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo dijo incluso, o Mateo, que escribió a los israelitas, lo dice en su evangelio textualmente como dice Jesús. Ahora, la pregunta es: si Jesús dijo una cosa y Pedro había escuchado esta gran comisión, Pedro había, de alguna manera, entendido, pero ¿por qué le dice ahora, o por qué el Espíritu Santo insta a Pedro a hablar de esta forma y decirle en el nombre de Jesús y no en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Porque para estos israelitas, el Padre no había problema, el Espíritu Santo tampoco, pero reconocer que Jesucristo era el Salvador y que era el único que le podía dar perdón de pecados era algo muy difícil. Porque ellos habían visto lo que pasó con Jesús. Habían conocido todo lo que soportó Jesús por cada uno de ellos. Pero como en el versículo 37 hubo una compunción de corazón, hubo un pesar tan profundo en el corazón por lo que habían hecho. Por eso Pedro les dice: arrepentíos, reconozcan que todo lo que enseñó Cristo era real, era verdadero. Lo que Jesús enseñó durante 3 años era algo nuevo y verdadero, y que el cambio había llegado y el nuevo pacto comenzaba a trascender de aquí en adelante a través de la obra del Espíritu de Dios. Es importante que entendamos y veamos que estos israelitas estaban en una decisión muy importante de sus vidas. Era dejar lo antiguo, lo que fue caducado, como dice el autor a los Hebreos, para aceptar lo nuevo, lo que es ahora en el sumo sacerdocio de Cristo y no en el sumo sacerdocio aarónico. Ahora cambiaba todo. Por eso el arrepentimiento era recibir el Espíritu Santo. El bautismo en el nombre de Jesús acá, o en el nombre de Jesucristo, no es para que vengan los unitarios y nos digan solo Jesús es Dios y no hay Padre y no hay Espíritu Santo. No, no tiene nada que ver eso. Porque solo en esta ocasión se dice eso. Solo en este momento y en algunos mensajes más que se hicieron hasta el capítulo 7, que se dice que sean bautizados en el nombre de Jesús. ¿Pero por qué? Porque se estaba predicando a los israelitas, no se estaba predicando a gentiles. Cuando se habla de la predicación y de los bautismos entre los gentiles, no se dice más en el nombre de Jesús, sino se está diciendo siempre bautícese cada uno de ustedes o algo así, pero ahí queda todo. Hay que entender, hermanos, que al principio del Evangelio, el Padre ni el Espíritu Santo, sino con Jesucristo. Y por eso Pedro le hace ver a esta generación, que era la que vio todo lo que fue la crucifixión de Jesús, les hace ver que ellos tenían que bautizar para recibir el don del Espíritu Santo. Serían sellados, en palabras de Pablo en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, serían sellados por el Espíritu Santo. Se quedaría
garantizada la vida eterna, las arras del Espíritu de la herencia adquirida en el cielo. Así que esto es lo que Pedro insta a esta generación, porque para vosotros, dice, para vosotros es la promesa, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Ahora, hay una promesa de la cual Pedro habla. Esa promesa la dio el Señor Jesús en lo que decíamos de la venida del Consolador, relacionado al don del Espíritu que recibirían si se arrepentían y recibían a Cristo como Salvador. Y esa promesa de aquí en adelante ya sería para toda la descendencia. No toda la descendencia de esta generación había creído y habían aceptado que lo que hizo Cristo era para cambiar y traer el nuevo pacto que fue profetizado en Jeremías y en Ezequiel. Todo lo que se dice de ese nuevo pacto, que escribiré mis leyes en sus corazones con sangre. ¿Con la sangre de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y también el hecho de escribir la ley de Dios en sus corazones era porque el Espíritu Santo estaría habitando en la vida de cada uno de ellos. Y esto es importante que entendamos, que esa promesa, ese nuevo pacto, estaba llegando frente a sus ojos y se estaba inaugurando ahora en este tiempo que Pedro estaba predicando en Hechos 2. Esa promesa era también para todos los que iban a ser llamados por el Señor nuestro Dios. El Señor iba a estar llamando a unos, a otros, llamando, y todo el que creyera y recibiera esa palabra iba a llegar a la salvación. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba, o sea, seguía de alguna manera Pedro predicando, exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Muy fuerte, porque Pedro le estaba hablando, seguía hablándole a esta gente, seguía confirmando el mensaje a esta gente, y fíjense cómo llamó a esta generación. Primero les acusa a ellos que ellos crucificaron, que ellos habían matado al que Dios había hecho Señor y Cristo, versículo 36. Ahora les llama y les dice que son una generación perversa, una generación ignominiosa, tiene la mente torcida y no puede entender que lo que hizo Cristo era el cumplimiento de la palabra en profecías tras profecías en el Antiguo Testamento, en la ley, en los salmos y en los profetas. Habían cumplido todo y ellos, en forma perversa, lo mataron. Ahora Él les hace ver que hagan todo esto que Él les dice en el versículo 38 y 39 para poder de esa manera salvarse de esa perversa generación. Cuando dice que y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba, es porque los animaba a través de diferentes pasajes de la Escritura a que se den cuenta que las cosas habían cambiado de aquí en adelante por lo que Cristo había hecho. Desde la muerte de Cristo y su resurrección no sería más lo que se vivía en el Antiguo Testamento. Es cierto que las profecías antiguotestamentarias trascienden a un tiempo más allá de la iglesia en relación a Israel, pero para la salvación, ya no se necesitaba más los rituales y ceremoniales que Israel estaba acostumbrado desde Moisés en adelante. De aquí en adelante era recibir a Cristo como Salvador personal, arrepintiéndose de los pecados, y de esa manera entraría ya a un refrigerio espiritual y a vivir como sacerdocio santo del Señor. Eso quiere decir como representantes que llevan la palabra de Dios y la predican, y que otros puedan venir al llamamiento que Dios estaba haciendo, según se ve en el versículo 39. Sería para la generación israelita del momento y para todos los israelitas que vendrían después, pero también obviamente ese llamamiento llegaría a mucho más allá de Israel. Hasta lo último de la tierra termina
el versículo 8 del capítulo 1. Bueno, una vez predicado el Evangelio, una vez que se entendió todo esto, entonces Lucas empieza a relatar el resultado de toda esta predicación. Así que los que recibieron su palabra con alegría fueron bautizados y fueron añadidos a ella aquel día como 3,000 personas. Lucas hace ver que 3,000 personas de las que escucharon, recibieron a Cristo, recibieron la palabra y se bautizaron todos ellos. Todos se bautizaron. No sé cómo fue ese bautismo, si fueron a un río, si fueron al río Jordán, quizás que estaba medio cerca, o alguna agua que había, pero los 3,000 fueron bautizados y de esa forma pudieron ya ser añadidos a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ya eran 3,120 personas más o menos que recibieron a Jesús y eran parte de la iglesia de Cristo. Ahora, la palabra bautismo también aquí tiene que ver con, o puede tener que ver también con lo que hace el Espíritu Santo cuando añade, introduce al cuerpo de Cristo, como vemos en el capítulo 12. Creo que los dos bautismos se hacen acá. El añadir al cuerpo de Cristo, insertar, por eso dice que todos fuimos bautizados por el Espíritu Santo desde el principio. Fuimos introducidos, fuimos sumergidos al cuerpo de Cristo, puesto dentro de, eso es la palabra bautizados. Por eso el bautismo que se acepta de agua es el bautismo por inmersión, porque la palabra bautismo significa justamente eso, poner adentro de, sumergir, hundir en este caso, a una persona. No es por aspersión, como a veces se practica, que es tirar un poco de gotas de agua sobre una persona y decir que eso fue bautismo, porque eso no cumple lo que la palabra baptizo del griego quiere indicar, que es sumergir, hundir, poner adentro de. La persona queda totalmente cubierta. Eso es lo que significa la palabra baptizo, o que se traduce bautismo o bautizados, o todas las derivaciones de la palabra. Es importante que entendamos bien que el bautismo que se ejecuta aquí fue por inmersión, fue primero del Espíritu Santo al cuerpo de Cristo, a la familia del Señor, y también el bautismo en agua. ¿Y qué hacían ahora? Todos ellos, ¿qué hacían? Estos 3,120, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Los 4 pilares de la iglesia primitiva, de la iglesia del comienzo en Hechos 2, esa iglesia que obviamente no se compuso solamente por estos 3,000 y los 120 que estuvieron antes, sino que se había compuesto también de muchos más que vinieron. Recuerden que en otro capítulo se hace ver que ya habían otros 2,000 que recibieron a Cristo, y así siguió ascendiendo el grupo de personas que estaban siendo predicadas y se añadían a la iglesia de Cristo. Es muy importante entender, y la perseverancia era en la doctrina de los apóstoles, y hablamos de los 11 apóstoles que aquí estaban y enseñaban y predicaban, porque eran los testigos oculares, auditivos y palpantes de nuestro Señor Jesús. Ellos habían escuchado palabra por palabra y ahora, inducidos en el poder del Espíritu Santo, predicaban y enseñaban la doctrina de Cristo. Esto es importante que nosotros entendamos y veamos. Es muy bueno que la iglesia y las iglesias en todos los lugares del mundo, hoy, no solamente esto tenía que ser para la generación de Pedro, sino que hoy perseveren en la doctrina de los apóstoles. Y la doctrina de los apóstoles no está más que en otro lugar que no sea la palabra de Dios, la Biblia, y en especial el Nuevo Testamento.
Pero la doctrina de los apóstoles no se basaba solamente en lo que ellos habían predicado desde el Espíritu Santo en adelante, o de la venida del Espíritu Santo, sino que ellos, como vimos en Hechos 2, estaban predicando el Evangelio, la palabra de Dios, estaban predicando y enseñando, fundando su mensaje en las profecías del Antiguo Testamento, o en palabras del Antiguo Testamento. O sea que la doctrina de los apóstoles no se cierra solamente a lo revelado desde la venida del Espíritu Santo en adelante, sino que también se une la doctrina apostólica a lo que era la doctrina de los profetas en el Antiguo Testamento. En Efesios capítulo 2, vamos al versículo 20, dice algo importante que creo que nos puede ayudar en esto. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Jesucristo mismo. De alguna manera, la doctrina cristiana en Cristo se unificó en la revelación del Antiguo Testamento, que ya estaba presente para el primer mensaje que Pedro hace, y también se funda en la nueva revelación, o la revelación faltante, y escuchen bien, de la palabra de Cristo, que ellos no podían sobrellevar en ese momento de Juan 16:12, sino que cuando venía el Espíritu Santo volverían o seguirían recibiendo la revelación de su Maestro, pero ya con un poder y con una fuerza mental y espiritual para absorber todo lo que había que enseñar. Y se registraría todo por escrito para que nada quede olvidado. Así que la perseverancia de la iglesia primitiva era, en relación al Espíritu Santo, era la doctrina de los apóstoles. Dice, y la comunión entre ellos, o sea, estar juntos, buscarse unos a otros, estar reunidos constantemente, y en el partimiento del pan, la Santa Cena o Cena del Señor, como se llama, era algo en lo que ellos perseveraban constantemente, y en las oraciones. La iglesia era una iglesia de oración. Era una iglesia que oraba constantemente y que constantemente se armaba de valor para trabajar, pero siempre orando. 4 cosas: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y las oraciones. Estas 4 cosas no pueden faltar en una iglesia. Estos 4 elementos son los pilares que sostienen la iglesia. Y vamos a hablar del quinto. El quinto pilar es el testimonio misionero que la iglesia hace ganando almas para el Señor. Estos 5 elementos deben componer y ser muy, muy fuertes en una iglesia. Predicación de la palabra, la comunión. Y la comunión radica no solo en juntarse en un templo, sino en que verdaderamente hay una familiaridad entre todos los miembros y todos unos a otros se buscan y se aman en el Señor. Eso es la comunión. Y el partimiento del pan es lo que nos recuerda la obra de Cristo que por nosotros fue hecha para que del antiguo pacto pasáramos al nuevo pacto. Ahora se rasgó el velo y tenemos la posibilidad por la sangre de Cristo de entrar a la presencia del Señor. Y en las oraciones, que es nuestra dependencia como iglesia del Señor. Por eso las reuniones de oraciones son tan importantes en una iglesia. Es necesario aprender a juntarnos como iglesia de Cristo en comunión a orar como creyentes. Y sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechos, pero ¿por quiénes? Por los apóstoles. No eran hechos por los hermanos de la iglesia. No eran hechos por los pastores que vinieron después. Si vamos al caso, vemos un mensaje poderosísimo por Esteban, pero no hizo ningún milagro. Vemos muchos mensajes poderosísimos de Pablo, pero rara vez hizo algún milagro, pero él era apóstol. Recuerden que él fue llamado en el capítulo 9 por Jesús para ser apóstol a los gentiles. Dice que las señales no eran hechas por todos. Y no eran hechas por todos los líderes de Israel, que aparte de los 11 que estaban aquí, apóstoles, habían otros que ya eran líderes de alguna manera y colaboraban con los apóstoles en la predicación. Y todos los que creían estaban juntos.
y tenían todas las cosas en común. Qué interesante comunión. La comunión no radicaba solamente en el vernos, en el poder saludarnos, en el poder venir y estar juntos estudiando la palabra o cantando en un templo. No, la iglesia primitiva lo que estaba buscando era constantemente que esa comunión, el estar juntos y la comunión sea algo más allá solamente de lo espiritual, sino que hasta en lo material se compartiera. Hasta en lo material podamos también ser de una común unión. Y vendían, dice, las posesiones y los bienes y lo repartían a todos según la necesidad que tenía cada uno. La iglesia primitiva no pensaba tanto, los miembros de la iglesia primitiva no pensaban tanto en sí mismos. Pensaban en las necesidades que estaban surgiendo entre muchos creyentes, entre muchos que estaban de alguna manera necesitados, habían creído en el Evangelio, no tenían quizás mucho materialmente que ofrecer, pero muchos de los que recibieron a Cristo ese día sí tenían también, dado por Dios y por la gracia y bondad de Dios, tenían muchas cosas que ofrecer y dar. Pero es importante, hermanos, que nosotros comprendamos y captemos que tenemos que pensar en las necesidades de nuestros hermanos en la fe. La comunión de unos con otros, el estar unánimes juntos, no es algo sencillamente que radica en la parte de estar todos en la iglesia y hasta ahí llegó la comunión. No, hermanos. La comunión de unos con otros es todos los días. El orar unos por otros, el saber que si hay una necesidad entre hermanos o hermanas en la fe, tenemos que ver qué hacer para ayudar y colaborar. No podemos quedarnos quietos. No podemos quedarnos y decir, y bueno, vamos a orar por el hermano, vamos a ayudarle, vamos a orar para que Dios de alguna manera derrame su bendición. Y como dice Santiago, teniendo lo que darle, no le damos. No, hermanos. A veces tenemos que saber que de nuestro bolsillo tiene que salir, aunque nos cueste y sea un sacrificio, tenemos que poner un poco de dinero aquí, o mercaderías, o no sé, ayudar de una manera u otra, pero buscar que esa comunión sea más allá simplemente de la iglesia, del templo. Más allá solamente de saludarnos con una hermosa sonrisa y decirle Dios te bendiga, hermano, o el Señor te siga guiando y te dé bendiciones espirituales, y hasta ahí llegó y nos vamos, y en especial que ni nos diga nada porque no es mucho que quiero colaborar. Esta iglesia, la iglesia que nace en el Espíritu Santo y que comenzó, la iglesia apostólica, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y esto es lo que implica la iglesia, sencillez de corazón. Esto es lo que la iglesia tiene que orar mucho para tener, sencillez de corazón. Sin sencillez de corazón, jamás se va a lograr la comunión que vemos en el versículo 43 al 46. Jamás se va a lograr una verdadera comunión en la iglesia de Cristo si no hay renuncia y un corazón sencillo. ¿Qué quiere decir esto? Que no se mira a sí mismo. No le importa lo que él pueda tener y cuánto pueda tener. Lo que sí le importa es estar en un sentir unánime con sus hermanos, y que si surgieran necesidades, si hubieran necesidades, obrar inmediatamente. Hermanos, a veces a la iglesia de hoy, la iglesia contemporánea de hoy, le está costando esto. Le está costando realmente entender lo que es la sencillez de corazón y la comunión unos con otros. Hay mezquindad, hay egoísmo, hay celos en la iglesia, hay envidias en la iglesia, pero no sencillez de corazón. Y así, de esa forma, no hay común unión entre los hermanos. No hay comunión y no hay unanimidad. Porque el sentir de los hermanos en una congregación es tan diferente y es tan distinto unos de otros. Qué pena, hermanos. Qué pena cuando en la iglesia entra el elitismo, entra el clasismo, entra las diferencias entre unos y otros, entra la intelectualidad
más que la sencillez. Entran los clasismos sociales. Qué pena, hermanos, cuando no entendemos lo que Dios quiere para la iglesia. Cuando vamos a Romanos capítulo 12, versículo 9 hasta el 21, Pablo escribe y hace ver a los romanos la importancia que debe haber en la iglesia, en el amor fraternal no fingido, en el saber acercarnos a las diferentes necesidades entre hermanos, necesidades espirituales, necesidades emocionales, necesidades materiales, necesidades eclesiásticas quizás que puedan surgir. Debe haber un verdadero sentir de superioridad de los otros y no de nosotros mismos. Que nosotros aprendamos verdaderamente a someternos los unos a los otros al Señor y no entre nosotros mismos. Eso es lo que practicaba la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo. Una iglesia que perseveraba en la unanimidad. No era solamente para tiempos cuando todo andaba bien. No era así. Versículo 47 termina el capítulo diciendo: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué debe ser la comunión de la iglesia? ¿Qué debe ser la predicación de la iglesia? ¿Qué debe ser el partimiento del pan? Las oraciones de la iglesia y la comunión de la iglesia. Todo lo que hacemos como iglesia, ¿qué debe ser? Alabar a Dios. Todo tiene que ser un acto de alabanza a Dios. Hay que entender, hermano, que si en una iglesia las cosas se hacen mal, no va a alabar a Dios. Va a alabar a los que, reciben la mejor parte en la iglesia, pero no va a alabar a Dios. Si en la iglesia hay rencores, raíces de amarguras, celos amargos, como dice Pablo, si hay rencillas, si hay peleas entre hermanos, si hay soberbia, si hay arrogancias en los líderes de la iglesia o maestros de la iglesia, si hay incluso acepción de personas, como dice Santiago en su carta, si existen estas cosas, pero ni el grupo de canto que haya aquí, instrumentos y el mejor templo que podamos forjar para el Señor, con una ostentación increíble en todo lo que pueda tener, no va a alabar a Dios. Se van a alabar a sí mismos, se van a gozar emocionalmente a sí mismos, en sensaciones hermosas que puedan brotar emocionalmente, pero nada saldrá espiritualmente. Nada saldrá al Dios del cielo si hay rencores, rencillas, peleas y disgustos en la iglesia. Si hay constantemente resquemores que no se pueden mejorar. No, hermanos. La iglesia primitiva se dio a todo o nada entre hermanos. Lo que hicieron y buscaron hacer era vivir la vida que el Espíritu Santo quería para la iglesia, una comunión íntima entre hermanos con Cristo, y que Cristo sea la cabeza de esa iglesia. Si Cristo y su palabra es la cabeza de una congregación, entonces esa congregación logrará este ambiente, logrará esta gran vivencia que tenía la iglesia en sus principios, en sus que va a alabar a Dios y traerá fervor en todo el pueblo, y el Señor va a seguir añadiendo, no cada tanto, cada día a la iglesia. Cada día van a ser añadidos. ¿Pero por qué no son añadidos cada día a la iglesia de Cristo más personas? A una congregación. ¿Por qué una congregación está años y años y años con la misma gente? ¿No será que hay algo que están dando mal? ¿No será que hay algo que no está funcionando correctamente? Pensemos, hermanos. ¿No será que tenemos que hacer una mirada introspectiva como creyentes entre nosotros y pensar si no hay algo que estamos haciendo mal, o la iglesia en la que estamos no está pasando algo que no es debido? ¿No será que los líderes en las iglesias deberían repensar un poco qué están haciendo y cómo se está llevando la iglesia? Si se está llevando más por denominación o por lo bíblico, se está llevando por costumbrismos y porque así siempre lo hicimos y no vamos a cambiar,
o lo estamos llevando bajo la santa influencia del Espíritu Santo. El Señor Jesús, antes de ser crucificado, antes de ser arrestado, había dicho algo muy importante, y a veces no se le quiere dar más importancia a esas palabras del Señor Jesús. Pero dice el versículo 34 y 35 de Juan 13, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Posiblemente en las iglesias a veces no entra gente nueva, no viene gente nueva, porque no hay amor. Entonces la recepción de un alma nueva no será muy buena. Posiblemente el amor en la iglesia ha caído. Y estoy hablando del amor de Cristo, no del amor nuestro. Del amor de Cristo que fluye por el Espíritu Santo. ¿Por qué la iglesia de los comienzos tenía cada día gente que se añadía? Porque el amor del Espíritu fluía por cada uno de estos creyentes. Y esto es lo que debemos buscar como iglesia. Orar como iglesia, que el Señor nos ayude a amar y a pensar más en las almas perdidas para llevarles el Evangelio, pero cuando lleguen a la congregación sean recibidas en amor, en sencillez de corazón y con el deseo de ayudar y fortalecer a esas nuevas almas para que Cristo las inunde y las convierta a sí mismo para que puedan ser fuertes creyentes en el Señor. Padre, gracias por tu palabra y gracias por lo que este capítulo de Hechos nos ha enseñado y nos ha ayudado. Muchas gracias, Señor, porque nos permitiste compartir tu palabra una vez más y pedimos que nos ayudes y nos guíes en estos tiempos de estudio y que podamos verdaderamente aprender a vivir cada enseñanza que podemos recibir de las Escrituras. Gracias, Señor, una vez más por tu asistencia y tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén.